En la inyección de combustible, en los autos importados o extranjeros, en los cuales nosotros tenemos que se está introduciendo la tecnología que originalmente en los alemanes estuvieron poniendo en sus automóviles y originalmente se les conocía como los sistemas L-Jetronic o D-Jetronic. Dependía eso de qué es lo que estaban usando para que estos sistemas trabajaran. Por ejemplo, la L para los alemanes significaba aire, en el cual utilizaban un medidor de aire de tipo de paleta. Así, de esa forma, la tecnología fue esparciéndose hacia otros lugares y es como en los autos japoneses se está usando esa misma tecnología. Los autos japoneses usan la tecnología que también los americanos en inyección de combustible en el tipo multiport están usando, o en el tipo TBI están utilizando. Es lo mismo, solo que hacen sus propias modificaciones, sus propias adaptaciones, pero básicamente la operación o función viene siendo la misma. En estos automóviles tenemos diferentes componentes situados en lugares que regularmente la mayoría de las marcas de automóviles lo están haciendo, como es el sensor de temperatura del agua, que se encuentra dentro de lo que es el área donde está la salida de agua del motor, donde está verificando la real temperatura del motor. Tenemos otros componentes más, como son un sensor en la válvula EGR, la válvula que está recirculando los gases del escape, una pequeña porción solamente. Tenemos en dirección hacia donde está la mariposa de aceleración, por el lado contrario donde se ejerce el movimiento por el pedal del acelerador, lo tenemos hacia el lado contrario el sensor de posición de mariposa. Tenemos otros componentes más, como son el regulador de presión de combustible, hablando del sistema de inyección de combustible, controlado en este caso por el vacío del múltiple de admisión. Recuerde que esta válvula va a controlar la presión de combustible del sistema, de lo que los inyectores tienen, a una presión determinada por el fabricante. En este motor, que es de 4 pistones, tenemos varios inyectores. Tenemos 1, 2, 3, 4 inyectores. Es un inyector por pistón. Es del sistema multiport y es de tipo electrónico, puesto que la computadora está controlando electrónicamente a estos inyectores. Por el lado contrario, donde el aire está entrando al múltiple de admisión, está localizado el sensor de temperatura de aire, que es el que podemos estar observando de este lado. Tenemos otros componentes más, como son la válvula que controla la aceleración en marcha mínima. Algunos automóviles tienen una resistencia que usan para los inyectores, para proteger a los inyectores, para que los inyectores no tengan la electricidad directa completamente. Sería o algo parecido a este, el que tuvieran. De aquí la electricidad llega positiva de la batería y de aquí sale a través de cables hacia los inyectores para alimentarlos de electricidad positiva. El circuito se cierra a través de la computadora cuando ésta ponga a tierra el circuito de acuerdo a los pulsos que está recibiendo del sistema de encendido. Se tiene el medidor del aire, a través del cual la computadora se va a dar cuenta cuánta cantidad de aire está entrando al múltiple de admisión, y en este caso lo tenemos oculto hacia una caja que se puede localizar porque está en la manguera de vacío, las que están conectadas al múltiple de admisión, se siguen hacia dónde van cada una de ellas y trata de localizarse un componente cuadrado o rectangular y que tenga 3 puntas el conector, 3 cables el conector. También se puede identificar porque en el
múltiple de admisión, en la manguera que alimenta de aire al múltiple de admisión, desde la intemperie, desde el filtro del aire, no tenemos ningún otro componente. El plástico está solamente para inducir el aire desde el filtro del aire. Si por alguna razón se tuviera algún otro componente, como este, que es un medidor de flujo de aire de tipo de paleta, en el cual internamente unas paletas están moviéndose cuando el aire está entrando. Si se tuviera este componente, estaría en esta posición, en donde está la entrada de aire, lo que es el filtro del aire, la entrada de aire, estaría intercalado en la manguera principal de entrada de aire, y este sería el medidor de aire. Estos vehículos se identifican originalmente desde que fueron fabricados por los alemanes como el tipo L, porque tenían este componente. Cuando tienen otros medidores de aire, pues se les conoce como H, cuando tienen un medidor de tipo electrónico, no de tipo de paleta, sino electrónico, en el que mide la masa de aire, parecido a los autos americanos. Y si no tiene ningún componente como este medidor dentro de lo que es el tubo de medición de aire, es que vamos a buscar el medidor llamado MAP sensor. Puede estar localizado en cualquier otro lugar, cualquier otro espacio en el vehículo. Regularmente lo ponen solo en esta marca lo han puesto en una caja. Bien, también dentro de los componentes importantes para la inyección de combustible de autos extranjeros tenemos la caja de fusibles. ¿Por qué la caja de fusibles? Porque en ella podemos encontrar una serie de fusibles que sirven para la función de estos componentes y para protegerlos. Dentro de estos componentes de protección, si se llegan a romper alguno de ellos, es que deja de funcionar el sistema de inyección de combustible. Ya bien sea porque en la misma caja tiene uno en el cual dice ECU, Electronic Control Unit. Este fusible protege a la computadora. Si se llega a romper este fusible, a quemar, la computadora deja de funcionar y por lo tanto el sistema de inyección de combustible también. Aquí se puede observar en la tapa de los fusibles que está marcado la que corresponde a ECU, a lo que es la protección de la computadora, protección de la electricidad. Se localiza este fusible, que es lo primero que se tiene que hacer cuando hay algún fallo, para verificar que esté en buenas condiciones y así la computadora pueda recibir electricidad desde la batería. Haciendo una prueba sobre el sensor que mide la presión del aire en el múltiple de emisión, lo podemos ver, estamos localizando los tres cables y estamos haciendo la prueba sobre el cable rojo, que es el que comúnmente lleva la electricidad positiva al sensor. La computadora se lo envía para mantenerlo, para alimentarlo. Estamos viendo que tiene 5.0 de voltio. Ahora colocamos el medidor, la punta del medidor, el lado rojo, hacia el cable de en medio de los tres que corresponden al sensor MAP, al que mide la presión del aire. Estamos viendo que tiene 2.8 de valor de voltaje. Ahora ese voltaje está saliendo del sensor, pero ya ahora como señal. De los 5 voltios que le estaban llegando de la computadora, ahora están saliendo 2.8 de acuerdo a la cantidad de aire que está recibiendo desde la atmósfera. Como el motor está apagado y con el interruptor de encendido en posición de activado o en on, es que estamos viendo este valor. Ahora, para verificar que este sensor esté trabajando, vamos a utilizar una bomba de vacío y aplicarle vacío. Le damos vacío, vemos que el valor de voltaje cambia, indicándonos que el sensor está trabajando. La cantidad de vacío que aplica a estos componentes que no sea superior al que el motor está dando o está entregándole estos componentes o está utilizando. Son
18 a 22 pulgadas de mercurio que debe de estar utilizando cuando esté haciendo un bombeo de vacío. Vimos que cambió el voltaje, eso indica que este sensor está trabajando. Con esa cantidad de vacío y esta cantidad de voltaje es que debe de referirse a los manuales del fabricante para ver si corresponde la cantidad de voltaje a la cantidad de vacío que le aplicó. Si están de acuerdo, quiere decir que el sensor está en buenas condiciones. Si no está de acuerdo el voltaje con la cantidad de vacío que se le está aplicando, quiere decir que el sensor está dañado. Veamos cómo al quitarle el vacío, la cantidad de voltaje también cambia. Vuelve otra vez al valor base al que habíamos estado viendo al principio. De esta forma es como se prueba y se identifica los valores del sensor que mide la cantidad de aire que está entrando al múltiple de admisión. Ahora hacemos una prueba sobre el sensor que mide la posición de la operación de la válvula EGR. En este sensor estamos siguiendo los cables y en el conector estamos metiendo un pedazo de alambre delgado hacia el cable del medio. Lo que estamos viendo es la señal de salida de este sensor. Estamos poniendo el cable rojo del voltímetro y el negro lo estamos poniendo a tierra, a cualquier parte de metal del motor. Estamos poniendo el voltímetro en la posición de 20 voltios y lo que estamos viendo de lectura es 1.24. Para poder hacer este tipo de pruebas tiene que estar el interruptor de encendido en activado o en on. Estamos colocando una bomba de vacío hacia la válvula EGR. Ahorita está en 0 de vacío y la lectura es 1.24 de voltio. Ahora lo que vamos a ver es si hace cambios. Vamos a aplicarle a este componente, a lo que es la bomba de vacío, vamos a aplicarle, vamos a activarlo, le estamos dando vacío y el valor de voltaje está cambiando. Le damos más vacío y el valor sigue modificándose. Le seguimos dando más vacío y el valor de voltaje cambió, lo que quiere decir que el sensor está funcionando y que la válvula también EGR está en operación. Si la válvula está permitiendo que el vacío se sostenga, que no se caiga, indica que está en buenas condiciones. Y si el valor de voltaje cambia, indica que el sensor está también funcionando. Podríamos tener problemas como es el de que al darle a la bomba de vacío, darle vacío y este vacío no aumenta, quiere decir que el diafragma que tiene esta válvula está dañada. Cuando por alguna razón usted le aplica vacío hacia lo que es el diafragma y el valor de voltaje que había visto en el multímetro era diferente o es diferente, quiere decir que ha modificado cuando usted le aplicó vacío aquí al diafragma. Y en el caso de que le haya aplicado vacío al diafragma y el valor de voltaje no cambie, quede como en este caso quedaría el voltaje sin vacío, le he quitado el vacío, ahora el voltaje es 1.24. Si al aplicarle vacío este voltaje no cambia, quiere decir que el sensor tiene algún problema. Para eso tendríamos que verificar los otros dos cables, en los cuales uno va a ser el de 5 voltios que le llega a este sensor y el otro sería de tierra. Si por alguna razón en el cable del medio, que es de señal, no hubo cambios de señal cuando se le aplicó vacío al diafragma y el diafragma está en buenas condiciones, verificamos que el cable, uno de los extremos de los cables, el cable que le llega corriente, tenga la electricidad que de computadora viene para alimentar a este sensor. Este sensor trabaja igual que el TPS, igual de que le llega a 5 voltios por un cable y por el medio va a estar saliendo señal del sensor hacia la computadora. Si por el cable del medio usted no ve nada de voltaje o el voltaje que está ahí es bajo, es que tiene que verificar que estén llegando a los 5 voltios como estamos viendo en este caso, probando el otro cable, uno de los extremos del que corresponde al del medio, y vemos 5.0 voltios, lo que quiere decir que el sensor está recibiendo el voltaje necesario para hacer su función.
Ahora hemos desconectado el fusible que corresponde a la computadora para ver qué es lo que sucede. Vamos a tratar de darle arranque al motor para ver si es que este puede encender. Tratamos de encenderlo y no quiere. Estamos dando marcha. Eso significa que este fusible no permite que la operación del sistema de inyección de combustible funcione. Ahora colocamos el fusible de nuevo en la posición que correspondía. Recuerde que para quitar y poner los fusibles se recomienda que el interruptor de encendido esté en off, que esté apagado, para evitar cualquier daño sobre la computadora. Ya que el switch está en off, entonces quite o ponga el fusible. En este caso está en off, lo pusimos. Ahora veamos qué es lo que pasa. Ya puesto el fusible. Con el motor lo encendemos para ver si esto funciona. Estamos escuchando que el motor está funcionando y de esa forma nos damos cuenta de la importancia de este fusible. Ahora vamos a ver qué importancia tiene este componente, que es un conjunto de resistencias para los inyectores. Vamos a desconectarlos con el interruptor de encendido apagado para evitar cualquier daño. Y de esta forma tratar de demostrar alguna operación en las que puede fallar el automóvil regularmente. Es lo más común que puede suceder. Le damos al motor de arranque y veamos si enciende. No quiere encender. Ahora vamos a conectar de nuevo el componente, pero con el interruptor de encendido apagado. Insistimos en esto porque es un punto importante para evitar cualquier daño al sistema computarizado, sobre todo a la computadora, al cerebro de este componente. Ahora ya que está puesto, vamos a tratar de encender el motor y a ver si este puede funcionar. Encendió el motor, quiere decir que este componente también es importante para la operación del sistema de inyección de combustible. Ahora haciendo una prueba sobre el conector, uno de los conectores que tienen los inyectores, para relacionarlo con la resistencia que le hace llegar corriente positiva. Estamos tocando una de las puntas sobre el conector, sobre este conector. Tiene dos puntas, dos puntas. Estamos tocando una y no enciende. Ahora tocamos la otra, sí enciende, y vea cómo adentro de este luz podemos ver que es roja. Es una luz especial para hacer este tipo de pruebas en la que se tiene relación con una computadora. Ahora, para hacer este mismo tipo de prueba que va hacia el inyector, volvemos a desconectar la caja de resistencias que alimenta los inyectores. Desconectadas las resistencias, volvemos a probar sobre el conector que tiene relación con uno de los inyectores. Tocamos con este foco de pruebas especial y vemos que en ninguna de las dos puntas se enciende. Quiere decir que ese conjunto de resistencias sí es la que está alimentando a los inyectores de electricidad positiva y es bien importante para la operación de los inyectores. Ahora, con este foco de pruebas, vamos a tocar la punta que no estaba encendiendo con el foco rojo o con la luz de color rojo. Ahora este probador, el cable positivo, lo vamos a poner hacia el positivo de la batería. Antes lo teníamos a tierra, ahora lo vamos a poner al positivo de la batería. Y con esta punta de este foco especial vamos a tocar la otra punta del conector que no estaba encendiendo. Ahora lo que vamos a probar es la acción de la computadora. Vamos a ver si esta está haciendo tierra cuando el motor está girando o está encendido. Vamos a encender el motor o a darle marcha y veamos si enciende la luz verde. La luz verde parpadea. Esto le está indicando que el inyector lo está haciendo trabajar, lo está tratando de hacer trabajar parpadeando. Tenemos algunos sensores, como es el de el MAP sensor, que se encuentra en el guardafango, en la pared de fuego, cerca de donde está el filtro del aire. Estos componentes en esos lugares se pueden encontrar
Aquí vemos un ejemplo. Este tipo de sensor puede existir de dos tipos. Uno que se valoriza por medio de frecuencia, que usa señales de frecuencia, y otro que utiliza cambios de voltaje. En este sensor vamos a mostrar cómo son las pruebas mediante los cambios de frecuencia. Para hacer este tipo de pruebas en la que se va a estar valorizando el sensor MAP por frecuencia, porque trabaja por frecuencia, usando el radio lo conectamos, poniéndolo en la banda AM, como ya dijimos, y colocamos a la antena del radio un cable para que el cable lo coloquemos hacia la mitad de los tres cables que tiene el conector del MAP. A través de un alambre, por medio de un alambre, se trata de, sin dañar los cables, de meterlo hacia donde está el aislante y tocar el metal hacia la parte del centro de lo que es el sensor. Encendemos el radio, lo ponemos en una banda donde no esté alguna estación utilizando la frecuencia. Ya que tenemos el radio encendido, buscamos una banda donde no escuche música o alguna otra estación. Subimos el volumen. Ahorita no tenemos ninguna estación. Ahora tratamos de enganchar el cable que va de la antena hacia el sensor. Y escuchamos un ruido. Vio el cambio cuando se conectó el cable de la antena del radio hacia el cable de en medio del sensor. Hubo un cambio de frecuencia. Se está escuchando la frecuencia que el sensor está utilizando. Ahora conectamos un vacuómetro, una bomba de vacío, una bomba que va a provocar vacío hacia el sensor. Quitamos la manguera que viene del múltiple de admisión del motor. Ahora vamos a escuchar el cambio de frecuencia que va a estar provocándose cuando se le aplique vacío hacia el sensor a través de la bomba. Veamos cómo hay un movimiento de la aguja en el medidor de esta bomba de vacío y el sonido que hace el radio. Aplicamos el vacío y escucha el cambio de sonido. Ahí le aplicamos un poco de vacío, el sonido cambió. Más vacío, el sonido cambia. El sonido está cambiando. Entre más vacío se le está aplicando, la frecuencia está aumentando. La frecuencia varía en este tipo de sensor y es por eso que al aplicar vacío esa frecuencia cambia. Le quitamos vacío y la frecuencia se modifica. La frecuencia es la velocidad con que el voltaje está siendo enviado hacia la computadora por forma de pulsos. No es una forma continua, sino es en una forma, como decir, en periodos. Sí, no, sí, no, sí, no, pero con mayor rapidez. Por eso es que estamos haciendo este tipo de prueba en el cual se escuche el cambio de sonido. Ahora vamos a ver otro tipo de prueba que se le hace a este sensor. Ahora colocamos un voltímetro, poniéndolo en la escala de 20 voltios, colocando el lado negativo hacia tierra, hacia cualquier lado de tierra, hacia un tornillo del cuerpo del automóvil o del motor, el fierro del motor. El cable positivo del voltímetro lo estamos colocando hacia el alambre que pusimos al cable de en medio del sensor, del conector del sensor. El conector está puesto y está la llave en posición de on, está activada la llave de encendido. Lo mismo que se hizo en la prueba de sonido con la llave en posición on o activado. Estas pruebas tienen que ser de esa forma, con la llave en on, si no, no van a resultar, porque la llave de encendido activa
a la operación de la computadora. Y así es como podemos ver que la frecuencia cambia, o en lo que estamos ahorita observando, que es el voltaje que tiene el cable de en medio del sensor. Estamos viendo 2.45 de voltio. Esta cantidad de voltaje es la que debe de tener. 2.5 marca el fabricante con una pequeña variación. Es la mitad de lo que el sensor está recibiendo desde la computadora. Este sensor recibe 5 voltios desde la computadora. Ahora, por el cable del medio, está enviando una señal, este sensor, hacia la computadora de acuerdo a los cambios de presión de aire que éste recibe a través de la manguera que está conectado hacia el múltiple de admisión. Nosotros, para hacer esta prueba, estamos colocando la bomba para provocar cambios. Ahorita la bomba no tiene nada de vacío, no está aplicando nada de vacío, por lo que se entiende que este sensor está recibiendo una presión del aire de la atmósfera de 14.7 a nivel del mar. Está por este orificio entrando aire hacia lo que es el sensor, una presión, una fuerza de 14.7, que es lo que tiene el aire. Nosotros no lo podemos captar porque estamos viviendo con esa presión, con ese peso, pero está entrando a este sensor, y eso es lo que está provocando que tenga 2.45 de voltio y que la frecuencia de este sensor sea baja. Y ahora, cuando se le aplica vacío a este sensor, la frecuencia va a cambiar. Esto lo mostramos con el radio. Ahora ya sabemos que la frecuencia cambia si le aplicamos vacío. Aplicamos vacío, vemos como la aguja de la bomba de vacío aumenta. La frecuencia va a aumentar, ya la vimos en el radio, pero el voltaje no, el voltaje de señal no cambia. ¿Por qué? Porque es un sensor que trabaja por medio de frecuencia. Es normal que no se vaya a ver cambios de voltaje en este tipo de sensor. No vaya a confundir este tipo de pruebas. Recuerde que hay dos sensores, uno que usa frecuencia y otro que usa cambios de voltaje. Ya se mostró en parte del video que el sensor MAP puede realizar señales hacia la computadora provocando cambios de voltaje a través del cable del medio. En este estamos viendo que al aplicar vacío por medio de la bomba no hubo cambio de voltaje, es normal, pero sí debemos de tomar en cuenta que el voltaje debe ser la mitad de lo que recibe el sensor. Si recibe 5, debe de estar en el cable del medio viendo 2.5 de voltio, con una pequeña variación, un 10%, que es normal. En este caso, estamos viendo que está normal, 2.45, y que no cambió al aplicar vacío. Quitamos vacío y también no hubo ningún cambio. Aplicamos vacío, de nuevo, vemos que la aguja se movió y el voltaje continúa estable, no hay modificación. Volvemos a quitar vacío, la aguja cayó y el voltaje se mantiene estable. Esto es normal. ¿Cómo es que se va a dar cuenta si el sensor es de tipo de cambio de voltaje o de cambio de frecuencia? Bien, tiene que realizar las dos pruebas. Con la prueba del voltímetro, si usted ve cambios de voltaje, es que tiene un sensor que envía señales por cambios de voltaje. Y si conecta el radio, como se mostró, y hay un cambio de sonido en el radio, le indicará que el sensor es de tipo de cambios de frecuencia o modificaciones de frecuencia, y que estas son señales para la computadora. Recuerde que esa frecuencia lo tomamos solamente del radio. Lo que estábamos viendo en realidad era voltaje pulsante a cierta velocidad y a cierta cantidad. Otras pruebas que debemos de tomar en cuenta para este sensor es el de que, como está recibiendo vacío del motor a través de esta manguera que viene del múltiple de admisión y va conectado hacia esta área, está haciendo un vacío en una cámara interna que tiene este sensor. Este sensor, como tiene componentes internos que llevan silicón para hacer un aislamiento y protegerlo contra los golpes que está recibiendo de la vibración del automóvil, vibraciones o golpes, cuando está dañado,
ese silicón puede estarse yendo hacia esta manguera, puede estarse succionando por el mismo vacío hacia la manguera. Por lo tanto, para diagnosticar a este sensor, nosotros tratamos de ver si en la manguera hay residuos de silicón. Recuerde que el silicón es como una crema sólida, como si fuera hule de color claro. Tratamos de ver si está manchado y si no hay ninguna mancha, no hay contaminación de silicón en la manguera, le está indicando que el sensor está en buenas condiciones. Si encuentra residuos de silicón en la manguera, le indica que el sensor está dañado. ¿Qué nos puede indicar que el sensor está dañado? 1. Si el sensor es de tipo de cambio de voltaje, cuando estamos probándolo en el cable de en medio y no hay cambio de voltaje, se queda estable. Y no es del tipo de frecuencia, porque pusimos el radio y no hay cambio de frecuencia, indica que el sensor está dañado. Si el voltaje que tiene el sensor lo comparamos con una tabla que está en el manual del fabricante y lo comparamos con la cantidad de vacío que se le está aplicando y el voltaje está de acuerdo a la cantidad de vacío y la cantidad de voltaje, eso lo indica que el sensor está bien. Si no hay coincidencia de cantidad de vacío y cantidad de voltaje, el sensor está dañado. Ahora, si el sensor es de tipo de frecuencia, en el que poniendo el radio hace cambios de sonido, y este sonido se trata de mantener al mismo tono, o el tono no lo hace con la misma intensidad de cambio como se enseñó, le indica que el sensor está dañado. Entonces, si el cambio de señal está bien, la frecuencia, el sonido en el radio está bien, si el voltaje que tiene en la parte del medio, en el cable del medio, el valor del cable del medio está bien, y la manguera no tiene silicón, quiere decir que el sensor ha pasado la prueba. Si alguna de estas tres falla, que el sonido no esté cambiando, que el voltaje esté bien y que no tenga silicón en esta zona, en la manguera, con una de ellas, porque no cambió el sonido, es porque está el sensor dañado. Tiene que ajustarse correctamente a todas las pruebas el sensor para considerarlo que está en buenas condiciones. Ahora tenemos lo que se haría en la situación de una limpieza de inyectores. Cuando el automóvil está perdiendo fuerza o está perdiendo millaje, que en este caso haya menos cantidad de galones que están en el tanque, que se están consumiendo demasiado rápido, que las millas que está dando por galón sea menos de la indicada o menos kilómetros por litro, es que necesitamos hacer una limpieza de inyectores. Para hacer este tipo de servicio, vamos a tomar en cuenta estos puntos. Desactive la bomba de combustible, ya bien sea a través de localizar el conector que está cerca del tanque, si es que no sabe dónde está el relay que controla a la bomba o el fusible, vaya directamente hacia los cables que están hacia el tanque y desconéctelos para desactivar la bomba. Segundo, enciende el motor hasta que se apague. Con eso usted está comprobando que la bomba está desactivada. 3. Conecte el equipo de limpieza. Tenga cuidado de mantener trapos cerca de donde está haciendo las conexiones para que la gasolina que esté en la tubería no se derrame hacia el motor y corra riesgos de incendio. Ya que los trapos se han empapado de combustible, aléjelos del área donde está trabajando. 4. Ajuste la presión al equipo de limpieza a la que el automóvil debe de tener, la que el sistema debe de tener. Recuerde que hay dos tipos de presiones básicas, la de alta y baja presión. La de baja presión es para los sistemas de TBI y los de alta presión es para los sistemas de multiport. Es que debe de tener ese cuidado y ver en el manual de servicio cuánto de presión este sistema debe llevar. Si no sabe la presión
porque no tiene un libro o porque no tiene datos de la presión, antes de desactivar la bomba, coloque el equipo de limpieza o el equipo medidor de presión y vea a qué presión es que el sistema debe estar trabajando, encendiendo el motor y trabajando normalmente como este debe de funcionar. Bien, después de ajustar la presión a la que debe de tener el automóvil o el motor o el sistema de inyección de combustible, enciende el motor hasta que se consuma el líquido limpiador. Por lo regular, el consumo es de 15 minutos. En 15 minutos ese líquido se consume, suficiente para hacer una limpieza de inyectores. En algunos tipos de inyectores necesita más tiempo porque los inyectores no se les ha dado un servicio regularmente, porque están sucios o porque el combustible que se estuvo utilizando fue de mala calidad. Ahora vamos a ver cómo es que se realizan este tipo de servicios. Bien, ahora lo que primero debemos de hacer es desconectar la bomba, ya lo hemos hecho, desde los cables que están hacia el motor, y luego vamos a tratar de encender para que se consuma la gasolina. No encendió porque ya no había presión de combustible en las líneas. En algunas ocasiones la presión se mantiene y debe de consumirse el combustible encendiendo el motor. Ahora vamos a instalar el equipo, vamos a conectar hacia la línea que ya se tiene lista para hacer este tipo de servicios o pruebas. Colocamos un trapo para que si la gasolina tiende a salir o el combustible cuando coloquemos el adaptador no vaya a estar contaminando el motor o lo que está alrededor del motor. Desconecte la línea de retorno, localícela, desconéctela y bloquéela. El mismo equipo de limpieza de inyectores tiene los tapones necesarios para que pueda hacer un bloqueo. Tiene que buscar la posición adecuada donde va a ser el bloqueo, ya bien sea en este punto o hacia donde está alguna otra conexión que tenga relación con el retorno. El retorno de combustible viene siendo la línea contraria a donde el filtro de gasolina está haciendo un envío de gasolina hacia el sistema de inyectores, hacia donde está la tubería de alimentación de inyectores. Ya bloqueado el retorno, con esto vamos a evitar de que el líquido que va a estar llegando a los inyectores desde el bote que trae el líquido limpiador, que es un reemplazo para el combustible, hemos desconectado la bomba para que el combustible del tanque no llegue hacia los inyectores, que sea este mismo líquido limpiador el que esté haciendo una limpieza de inyectores y a su vez yéndose hacia las cámaras de combustión para hacer que el motor siga funcionando y evitar que con el retorno hacia el tanque vaya este líquido y regresarse al tanque. Lo queremos que se quede hacia donde están los inyectores para que esté haciendo una limpieza de inyectores, no para que se regrese al tanque. Por eso es que hicimos un bloqueo de el retorno de combustible hacia el tanque del sistema de inyección. Ahora ya instalado el equipo, ya que están conectadas las mangueras y que el medidor le hemos puesto el bote, lo hemos adaptado hacia el medidor y hacia la válvula de control, vamos a abrir la válvula y a ver que la presión esté dentro de lo que el fabricante está determinando que deba de tener. Le damos vuelta a que aumente la presión. En este vehículo es de 30, 29, 35 psi. Ya que tenemos la presión especificada, verificamos que no exista fuga en las conexiones. Si no hay fuga, entonces podemos continuar con nuestra operación. Si hay alguna fuga, cierre la válvula y trate de evitar las fugas, haciendo que todas las conexiones estén en correcta conexión. Ahora vamos a tratar de encender el motor y esperar a que se consuma este líquido de limpieza. Ahora vamos a tratar de encender el motor. La presión puede bajar un poco y hay que estarla regulando. Hay que tratarla de mantener, si no el motor va a tratar de
a apagarse. Vea cómo la presión al encender el motor baja, trate de mantenerla y de mantener acelerado el motor un poco, solamente un poco, que se mantenga unas 1200 RPM, manténgalo firme, sostenido, deje sostenida la aceleración hasta que el líquido limpiador haga limpieza. Si se apaga, vuélvelo a encender y trate de mantenerlo sostenido a una pequeña aceleración. Mantenerlo un poco acelerado para que el líquido limpiador esté haciendo el servicio. Aproximadamente dura 15 minutos en consumirse este líquido. Ahora vea cómo la presión va cayendo porque el líquido limpiador se va acabando. Ya, si el motor ya no quiere encender, vea cómo la presión está cayendo. Trate de ver si puede volver a encender. El motor trata de encender y se apaga, quiere decir que la aguja de medición se fue a cero, indicación de que el líquido limpiador se ha terminado y ha terminado lo que es la limpieza de los inyectores. Ya que hemos terminado la limpieza de los inyectores, vamos a hacer una desconexión del equipo. Vamos a quitar el tapón que usamos para bloquear el retorno para que el líquido limpiador no se regrese al tanque. Vamos a desconectar lo que es la línea de alimentación del líquido limpiador, el que está conectado hacia la tubería que alimenta a los inyectores. Tenemos que poner un trapo para evitar que el líquido vaya a manchar todo el motor. Recuerde que esto es un riesgo de que pueda existir alguna flama y se queme el motor. Otra indicación importante es que cuando esté haciendo una limpieza de los inyectores, depende del tipo de equipo que se tenga, es que el bote que se instala, que tiene el líquido limpiador, debe de conservarse en las indicaciones que está puesta. Por ejemplo, este está marcando que la flecha debe de estar hacia arriba, debe de mantener este bote en esa posición. Si el bote dice que debe estar en una posición hacia abajo, es que tiene que invertirlo solo cuando lo indique en el mismo bote o el fabricante del equipo. Ya que quitó el equipo de limpieza, coloque de nuevo la tubería que haya desconectado. En este caso fue la tubería de retorno la que desconectamos. Ahora la estamos poniendo de nuevo en su lugar y estando seguro que queda todo apretado sin exceder. Recuerde que esta tubería es de un material blando y se puede dañar. Haga con cuidado los aprietes. Incluso la forma de atornillarlo tiene que ser de una forma cuidadosa, haciendo que el atornillamiento, la tuerca, vaya quedando hacia la rosca, primero con la mano y después con la llave. Se puede trasroscar la rosca, puede brincarse y dañarse. Toma en cuenta y en cuidado esto que tiene relación con la tubería. Ahora, ya que está todo colocado, vamos a tratar de encender el motor y vigilando que no vaya a haber fugas de combustible. Lo encendemos el motor y veamos qué es lo que sucede. Verificamos para ver si hay alguna fuga. Si no hay ninguna fuga y el motor se mantiene funcionando estable, hemos terminado nuestro servicio de limpieza de inyectores. De esta forma terminamos lo que corresponde a la enseñanza acerca de los automóviles extranjeros
en los que podemos ver sistemas de inyección muy similares a los que antes se estuvieron mencionando. Se estuvieron haciendo algunos tipos de pruebas en las que el automóvil necesita de verificarse para que éste pueda funcionar, para que en el motor tenga una operación suave y con potencia. Describimos también lo que corresponde a una limpieza de inyectores, servicios que necesitan este sistema para que se mantenga en unas buenas condiciones de operación. Debe de tomar en cuenta que algunos inyectores no necesitan este tipo de limpieza porque pueden ser dañados. Verifique en el manual de servicio del automóvil si es que se puede hacer este tipo de servicio, si no va a realizar un daño sobre los inyectores.